Cuando era niño, estaba obsesionado con la leche. Todos pasamos por esa etapa, ¿no? Cuando había un alimento o una bebida de la que no nos cansábamos y la queríamos por la mañana, al mediodía y por la noche. Así era yo con la leche. Podía beberla a litros. A mis padres no les importaba, preferían que quisiera algo saludable como eso para saciar mi sed en lugar de estar constantemente buscando refrescos o una de esas bebidas concentradas llenas de azúcar a las que había que añadir agua. A veces, yo mismo podía enfermarme si bebía demasiado y muy rápido, pero ¿acaso no les pasaba a todos los niños? Incluso los adultos pueden beber demasiado de algo, y bueno, enfermarse por ello. Pero eso nunca fue suficiente para desanimarme, ninguna cantidad de dolores de estómago podía separarme de mi amada leche. Nada podía. O eso creía yo. Verás, nuestra cocina era bastante pequeña o al menos lo era para caber en el frigorífico y congelador gigantesco que tenían mis padres. Así que la mantuvieron en el sótano. Un verano, cuando tenía 16 años, mis padres decidieron que ya tenía edad suficiente para quedarme solo en casa mientras ellos se iban de luna de miel por segunda vez o algo así. No me importó, a esa edad hubiera preferido quedarme en casa con mis amigos que ser la tercera rueda de mis padres mientras intentaban reavivar el romance. Además, si necesitaba a alguien más, mis abuelos vivían justo al otro lado de la calle. Sí, mi familia era del tipo que no se alejaba mucho de sus raíces. Todo transcurrió sin incidentes, como era de esperar. Tuve amigos en casa y jugamos a videojuegos, nos atiborramos de comida para llevar y eso fue todo, más allá de ocuparme de las tareas domésticas. Hasta la tercera semana. La casa era vieja, así que los crujidos y otros ruidos inexplicables eran algo a lo que estaba acostumbrado y que podía ignorar fácilmente. Sin embargo, esa noche acababa de subir del sótano, cuya puerta estaba en nuestra cocina, con un vaso de leche, listo para subir las escaleras y acomodarme en la cama para pasar la noche cuando oí un golpe extraño en la habitación que acababa de dejar. Traté de quitarle importancia, pensando que se trataba simplemente de las antiguas escaleras que se quejaban después de que las pisoteé, pero había algo extraño en ello. En mis 16 años viviendo en esa casa, nunca había oído nada parecido. Supuse que podría haber sido un animal salvaje, tal vez un mapache o una zarigüeya que de alguna manera había entrado durante el día. Como soy un adolescente normal, no era algo con lo que quisiera lidiar a altas horas de la noche, así que simplemente cerré la puerta del sótano para evitar que subiera a la casa principal y me fui a la cama. Llegó la mañana y bajé con cautela al sótano para comprobar si había algún animal salvaje y, más allá de las pocas telarañas que se pueden esperar incluso en un sótano amueblado como el nuestro, no había nada, así que decidí que en realidad había sido uno de los muchos ruidos de nuestra antigua casa. Me tomé mi vaso de leche habitual y volví a subir las escaleras. Esa noche, el ruido volvió. Esta vez estaba seguro de que no se trataba simplemente de un crujido aleatorio, porque empezó exactamente a la misma hora justo antes de que subiera a mi habitación para pasar la noche. La única diferencia era que todavía no había bajado al sótano, así que definitivamente no era el resultado de haber pisado unas tablas del suelo muy gastadas. Como no era un adolescente especialmente valiente, salí corriendo de la casa y me dirigí a casa de mis abuelos. Afortunadamente, todavía estaban despiertos y mi abuelo era un tipo duro con el que no había que meterse. Se acercó con su escopeta a investigar, pero volvió media hora después y dijo que no había encontrado nada ni a nadie. Pensó, como yo, que tal vez se trataba de un mapache, y que estaba escondido en un rincón o grieta en algún lugar de allí, y que había cerrado el lugar para evitar que saliera, como había hecho yo la noche anterior. A partir de ese momento me quedé en casa de mis abuelos, y volví a entrar durante el día para hacer algunas tareas y jugar con mi Nintendo durante un par de horas. No volví al sótano y opté por comer y beber también en casa de mis abuelos. Aproximadamente una semana antes de que mis padres regresaran, hubo una tormenta de verano que provocó un corte de energía. Duró un par de días, pero me dio más motivos para pasar el resto del tiempo que mis padres estaban fuera en casa de mis abuelos. Cuando volví una mañana para abrir las cortinas, noté un olor desagradable que se extendía por toda la casa. Como sabía que no había electricidad, supuse que el fuerte y penetrante olor provenía de la comida del refrigerador y el congelador que había comenzado a echarse a perder. La idea de tener que lidiar con eso era desagradable, pero no era algo que quisiera que mis padres encontraran cuando volvieran a casa.
No quería ocuparme de la limpieza y mis abuelos estarían fuera de la ciudad durante la noche visitando a mi tío abuelo y no me apetecía mucho tener que limpiar la comida podrida solo, así que hice lo que cualquier adolescente holgazán haría y lo dejé. Rocié un poco de ambientador y me ocupé del asunto durante el día, eligiendo comer cereal seco y beber agua en lugar de bajar al sótano y sentirme abrumado por el estiramiento que se filtraba. Esa noche fue particularmente calurosa, incluso para el verano, así que terminé encendiendo el aire acondicionado. El aire fresco que se extendía por la casa fue un alivio cuando me fui a dormir, pero pronto fue una decisión de la que me arrepentí. Me desperté alrededor de las 4 de la mañana y encontré el aire de la casa denso y húmedo, peor que cuando me había acostado. Peor aún, el hedor era tan fuerte que podía sentirlo en la boca. Era dulce y amargo al mismo tiempo, mezclado con el olor sulfúrico de los huevos podridos y algo que mi cerebro adolescente solo podía describir como alguien que no había ido al baño. Pensé en una ocasión, cuando era más joven, cuando mi padre había desenchufado accidentalmente el refrigerador y ninguno de nosotros se había dado cuenta hasta que la leche se había estropeado. Podía recordar ese olor mientras tenía arcadas y corría al baño de arriba, arrodillándome frente al inodoro mientras mi estómago amenazaba con vaciarse. Era dulce y amargo como este olor, con algo ácido que nunca supe cómo explicar, y podía recordar el lodo espeso y grumoso en el que se había convertido la leche. Nada de esto me ayudó ya que el olor que llenaba la casa parecía inundar cada poro de mi cuerpo. Podía olerlo en mi ropa, era tan fuerte que mis ojos se llenaron de lágrimas y con un último y fuerte giro, mi estómago se revolvió y vomité. ¿Cómo pudo el olor volverse tan desagradable en tan solo unas horas? Recién cuando me estaba limpiando en el fregadero, me di cuenta de que los conductos de ventilación no expulsaban aire fresco y relajante. Como sabía que obviamente no los había apagado porque estaba durmiendo, supuse que el sistema seguía estropeado después del corte de luz. No podía quedarme en esa casa con ese calor y ese olor, así que, vestido solo con mi ropa interior, me apresuré a ir a casa de mis abuelos y, una vez más, pasé la noche allí. Cuando llegaron por la mañana les expliqué la situación. Ninguno de los dos estaba contento de que no me hubiera ocupado de la comida podrida el día anterior, pero aceptaron ayudarme antes de que la cosa empeorara. Peor sería un eufemismo para describir el olor que nos golpeó en la cara. Mi abuela ni siquiera pudo entrar en la casa, estaba pálida y encorvada sobre la mesa del porche, con arcadas. Incluso mi abuelo perdió su compostura endurecida al poner un pie en la casa, después de sacar un pañuelo de papel de su bolsillo para cubrirse la nariz y la boca. «Quédate aquí», me dijo, una orden clara aunque sus palabras habían sonado un poco apagadas. Yo, por supuesto, no lo escuché, porque no tenía sentido para mí que me obligara a quedarme afuera y dejar que él limpiara todo el desorden, y una vez que oí que se abría la puerta del sótano, atravesé la casa hasta la cocina. Solo puedo describir el hecho de entrar en esa cocina como si tuvieras la cara a milímetros de la puerta del horno cuando se abre y la ola de calor te hace caer al suelo. Era eso, pero solo el olor. Podía oír a mi abuelo vomitando y tosiendo mientras bajaba las escaleras, y yo pronto hice lo mismo mientras me dirigía a la puerta del sótano con lágrimas formándose en mis ojos. Ahora bien, mi abuelo era un hombre duro, pero nunca lo había oído decir palabrotas hasta ese momento. Y era como si estuviera compensando toda una vida de no haber dicho nunca una mala palabra con la retahíla de maldiciones que lo abandonaban. Esto me animó a seguir adelante a través de la cálida nube de hedor que hacía que subir las escaleras fuera una tarea agotadora. Ojalá hubiera escuchado a mi abuelo cuando me dijo que me quedara con mi abuela. Intentó instarme a que me diera la vuelta y regresara antes de que viera algo, pero ya era demasiado tarde. Los ruidos que había oído en el sótano no eran de la casa al asentarse, ni tampoco de un animal. Eran de un ser humano. Un ser humano que ahora se pudría en el calor del verano y colgaba medio colgado de un respiradero. Ahora sabía por qué habían dejado de funcionar y cómo el olor había impregnado toda la casa tan rápidamente. También explicaba por qué ni yo ni mi abuelo habíamos encontrado nada al investigar el sótano. Había estado en los respiraderos. El hecho de que una persona hubiera entrado de alguna manera en mi casa era lo suficientemente escalofriante, verlo como el primer cadáver en mi vida era peor. La muerte es parte de la naturaleza, pero una parte repugnante cuando las formas humanas habituales de lidiar con ella no se ponen en práctica. Un cuerpo se pudre rápidamente con el calor, y su cadáver estaba colgando de tal manera que estoy seguro de que si lo hubiera dejado 1 o 2 días más, el cuerpo se habría partido en dos. Los fluidos se filtraban por las paredes.
Sangre coagulada, un líquido marrón sucio en el que no quería pensar, y lo peor de todo, algo espeso, blanco y parecido al pus que me recordaba a esa leche agria. El olor a muerte se adhiere a todo, e incluso después de que sacaron el cuerpo, sacaron todos los muebles de allí y fumigaron profesionalmente el sótano, todavía persistía. Tiré la ropa que había usado ese día, sin importar cuántas veces la lavaron, seguía allí. No podía bajar al sótano, todavía me golpeaba como un camión cada vez que pasaba por la puerta. Incluso mis padres, que tuvieron la suerte de seguir desaparecidos durante lo peor, no pudieron lidiar con eso. Nos mudamos a la otra calle y, por lo que nos han contado mis abuelos, siempre que alguien nuevo se muda a la casa, siempre se queja del olor. Nunca supimos cómo entró esa persona, la policía creyó que debía haber alguna ventana abierta que un día pasé por alto y estoy de acuerdo. No tenía casa, buscaba comida y refugio, algo que no le puedo reprochar. Casi me siento culpable, de alguna manera. Los ruidos que hacía al escabullirse por el sótano por la noche me hicieron ir a casa de mis abuelos. Tal vez, si me hubiera quedado, lo habría oído llamar o pedir ayuda, si es que lo había hecho, cuando se quedó atrapado en el respiradero. Tal vez todavía estaría vivo. No lo sé, lo que sí sé es que desde ese día no pude beber leche. El olor de la leche fresca me traía de vuelta el hedor de la muerte, como si hubiera quedado atrapado y acechando en algún lugar del fondo de mi nariz. Verlo me recordaba a esos fluidos que se filtraban por las paredes de nuestro sótano. Cuando era niño me encantaba la leche. Ahora la odio.